Buenos días, hermanos. Amén. Bien, nos sentimos muy contentos. Hoy domingo, un nuevo mes, nuevas expectativas. Los saludamos en nombre del Señor, igualmente a las personas que nos ven por este medio. Un saludo cariñoso en este día domingo. Que la bendición del Señor esté con ustedes. Hoy día vamos a empezar este servicio con la primera alabanza que titula Al estar aquí. Al estar aquí, en el lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos, la iglesia, la cabeza que no vemos es la cabeza de Cristo. Él es la cabeza de este cuerpo que es su iglesia. Entonces, nosotros vamos a entonar esta alabanza al estar aquí. Sí, amigo, persona que nos escucha. En el Señor encontramos la salvación. En el Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Es el único camino, amigo. Y no te arrepentirás porque el Señor obra maravillas en nuestra vida. Lo testifico. Años de creyente, años de bendición del Señor. Pruebas, sí, pero Él nos sostiene. Al estar aquí, al estar ante la presencia del Señor, le adoramos. Vamos a entonar esta canción. Entonces, al estar aquí. ¿Nos acompaña? Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré.
te adoro a ti. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La sabiduría del Espíritu. El objetivo de enseñar, el objetivo de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, es dejar bien en claro que la Biblia dice la verdad para nosotros y nosotros deberíamos estar buscando la verdad en las Escrituras. Todo lo que se considera de repente como un conocimiento esencial para nosotros está precisamente en la palabra de Dios. Sin embargo, Dios ha revelado su verdad al hombre de diversas maneras. Una de las maneras en las cuales Dios ha revelado su naturaleza al hombre es la que se llama la revelación general, y esa la podemos apreciar solamente al ver la naturaleza, es decir, al ver la creación. La creación es una de las formas de la revelación de Dios, pero también hay una revelación que se llama la revelación especial, y uno de los elementos fundamentales para esa revelación especial es la palabra de Dios. Son las Escrituras, la Biblia. Vamos a ver en esta mañana un capítulo de la primera carta o de la primera epístola a los Corintios, que fue escrita por el apóstol Pablo. Ahora, ¿quiénes habrán sido los corintios? Los corintios fueron los habitantes de una antigua ciudad griega llamada Corinto. Y actualmente todavía existe una ciudad moderna de Corinto a unos 6 kilómetros de la antigua ciudad de Corinto. Como fondo histórico, podríamos nosotros citar que había un problema en la iglesia de esa ciudad, en Corinto. Y era que los cristianos de aquella época, estamos hablando del primer siglo de Cristo, después de Cristo, tenían cierto fracaso a renunciar a la filosofía humana. Ustedes recuerdan que justamente Grecia fue la cuna de la filosofía. Ahí tenemos a los grandes filósofos como Aristóteles, Platón. Y los corintios también vivían en una sociedad que era muy intelectual y muy filosófica, pero también al mismo tiempo era una sociedad inmoral. Y la inmoralidad que más se destacaba en ese tiempo era la inmoralidad sexual. Un mundo que bien había estado basado en la razón, pero también estaba orientada por los deseos de los hombres. Y cuando muchos de esos griegos, no estamos hablando de judíos, sino griegos, que se convirtieron al cristianismo, en su práctica diaria también arrastraban mucho del conocimiento, de la filosofía o de la forma de vivir inmoral de los corintios. Y eso lo llevaron también dentro de la moralidad y la racionalización del pensamiento en la congregación de esa iglesia. Y Pablo dirigió esa carta a la iglesia en Corinto para animar a los creyentes de aquella ciudad a que corten el lazo con su antigua vida, su antigua filosofía mundana y también la antigua conducta moral. Ahora, esto no es algo que solamente se haya podido apreciar en los tiempos de la iglesia primitiva, sino que también en el tiempo actual muchas personas dicen que creen en Dios, pero no pueden tener una comprensión completa o correcta del Señor, de Dios, en todas las percepciones, porque muchos de sus pensamientos todavía están basados en las cuestiones filosóficas del mundo, es decir, de las cosas que nos rodean. Para algunos cristianos es más fácil de repente comprender a un Dios
personalizado que se ajuste de repente a las preferencias de estas personas, o incluso quieren tratar de ajustar los conocimientos de la Biblia o las enseñanzas de las Escrituras a algunos ajustes necesarios para que todavía el cristiano pueda estar viviendo todavía en algunas conductas que tenía antes de conocer al Señor. Por eso es que esta es una advertencia que Pablo les hizo a los corintios, y también es una advertencia para nosotros, que incluso los creyentes necesitamos de protegernos, de intentar encajar a Dios en una imagen preconcebida por nosotros. Recuerden, hermanos, que la Biblia es la única fuente confiable de la revelación especial y es una revelación divina. Y tenemos de tener cuidado en considerar a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios. Entonces, es muy crítico para nuestras vidas que nosotros debemos entender a la Biblia en su totalidad y dejarnos llevar por ella, dejar que la Biblia completa nos guíe en nuestras pautas de vida. Y no solamente escoger ciertos versículos. ¿Y por qué les digo esto? Hay algunas personas que se enfocan solamente en algunos pasajes. Digamos, los pasajes de la Biblia que les conviene. O obedecen ciertos mandamientos, pero ciertos mandamientos no les parecen todavía aplicables y ciertos pasajes de la Biblia no son para ellos. Y eso es lo que está pasando actualmente también en muchas congregaciones cristianas. Y por eso también se desarrollan muchas sectas. Hay, por ejemplo, iglesias donde se habla mucho acerca del amor de Dios, pero se obvian los mensajes referidos al pecado, a la santidad o a la justicia. Y esto hay que evitarlo. Y siendo así, entonces, hay una diferencia entre lo que nosotros conoceríamos como la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de Dios o que viene del Espíritu, y la sabiduría terrenal. Y en esta prédica justamente vamos a comprender y a diferenciar cuál es el origen de esos dos tipos de sabiduría. Y en especial nos vamos a enfocar en la sabiduría que viene de lo alto. Y esto a partir de algunas enseñanzas que están depositadas en el libro de Primera de Corintios. Entonces, un primer principio que deberíamos nosotros de entender es el siguiente. La verdadera sabiduría es la de Dios. Hermanos, por favor, ahora los invito a buscar en sus Biblias el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y revisemos los versículos del 6 al 8. La palabra de nuestro Señor nos dice en Primera de Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. La verdadera naturaleza de la sabiduría de Dios hace obsoleta a la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría del mundo no está acorde a la sabiduría de Dios. Dios tenía la salvación de la humanidad en mente, incluso desde antes de la creación del mundo. Y esta sabiduría, o este conocimiento de la salvación del mundo, no pudo haberse revelado a la raza humana hasta que Cristo se reveló a nosotros. Los creyentes entonces somos salvos gracias a ese misterio que fue revelado, la esencia de la cual está en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en los gloriosos propósitos que Cristo tuvo para el mundo.
En estos versículos menciona algo acerca de que la sabiduría de Dios es un misterio, como una especie de sabiduría oculta, que fue ofrecido para la salvación de todos. Originalmente, este conocimiento estaba oculto al mundo. Este plan llegó a cristalizarse cuando Cristo resucitó de la muerte. Entonces, la resurrección de Cristo fue la prueba de que Él, el Señor, tenía poder sobre el pecado, sobre la muerte, y que también Él tenía ese poder de ofrecer a nosotros, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y también la resurrección futura. Sin embargo, como les estaba mencionando, ese plan de Dios estaba oculto para nosotros hasta el momento que se reveló Cristo. Pero ese plan también sigue siendo oculto para aquellos que todavía no han recibido la palabra de Dios. Para aquellos también que están rehusando aceptarlo. Tú puedes conocer ese misterio, ya Dios te lo ha revelado porque tú has sido salvo. Pero de repente tu vecino o tu familiar que aún no conoce a Dios, todavía tiene ese velo y no conoce ese misterio. Misterio que lo puede llevar a la salvación. Y tú, hermano, puedes ser el elemento que le permita descubrir ese misterio que lo va a llevar a la vida eterna. Amén. Ahora, esta palabra misterio que estamos viendo aquí en esta fracción del Nuevo Testamento no significa algo difícil de comprender, sino significa una verdad que estuvo escondida en la mente de Dios hasta que Él decidió revelarla. Debemos saber bien también que no se trata de los misterios que popularmente nosotros podemos escuchar ahí en el YouTube o algún internet, por ejemplo, el misterio de los platillos voladores o el misterio de las profecías, etcétera, etcétera. No se está refiriendo a eso, a algún tipo de enigmas, ni a un misterio, una novela de misterio donde quieres saber tú quién es el asesino. No, ese misterio no está hablando esto en las Escrituras. Entonces, no se trata aquí de algún tipo de conocimiento que ha sido reservado, sino que ha sido secreto o ha esperado el momento para poder ser revelado. Entonces, la palabra misterio, tal cual se está utilizando aquí en la Biblia, se refiere a algo que en el pasado no era conocido, pero que fue posteriormente revelado. Amén. Entonces, si bien la sabiduría de Dios está al alcance de todos, lamentablemente no todos pueden disfrutar de la sabiduría de Dios. Muchos buscan la sabiduría en lugares o personas equivocadas. Tratan de buscar la sabiduría en libros de filosofía, libros de ciencia, etc. Ahora, no estoy diciendo que los libros de filosofía o los libros de ciencia sean malos. Y el creyente tiene también incluso la obligación de instruirse en diversos tipos de materias. Lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que la profundidad de la sabiduría de Dios está ¿en qué? En la palabra. En ella vamos a encontrar una sabiduría especial que es muy diferente a la sabiduría del mundo, pero a la vez es una sabiduría que solamente va a estar al alcance de sus hijos. Y esta sabiduría va a cumplir ciertas condiciones. Primero, que la sabiduría de Dios no se alcanza, con la grandeza terrenal. Es decir, que la sabiduría de Dios no la vas a aprender en libros del mundo. Por eso que estos versículos dicen que esta sabiduría no es la sabiduría de este siglo, es decir, no es la sabiduría del mundo. Y te dice también que no es de los príncipes de este siglo, es decir, no es de los gobernantes de este siglo, ni viene de los científicos, ni de los intelectuales de este mundo, sino viene de Dios. Un segundo punto es que la sabiduría de Dios fue un misterio hasta Cristo lo reveló, pero también puede seguir siendo un misterio que es revelado solamente para algunos. Incluso la sabiduría de Dios no se revela por completo dentro de los propios cristianos.
¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios se va a revelar para el creyente conforme va alcanzando su madurez espiritual. Si quieres alcanzar más sabiduría de Dios, tienes que crecer espiritualmente. Y ya sabemos que podemos crecer espiritualmente a través de la oración y básicamente del estudio de la palabra de Dios. No solo la lectura, no estamos hablando de estudio. Y aquí hay una verdad implícita. Solo los hijos de Dios pueden tener ese privilegio de comprender esa sabiduría de Dios que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, sin embargo, para que nosotros podamos utilizar esa sabiduría que Dios nos está dando, tenemos que crecer y tenemos que esforzarnos en nuestra vida espiritual. Ya vimos que Dios tenía un plan de salvación en su mente antes de la creación del mundo. Y ese plan se hubiese mantenido oculto si no hubiese sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes entonces vivimos gracias a ese misterio que fue revelado, la esencia de la cual está en nuestro Señor Jesucristo y en los gloriosos propósitos que Él tuvo para el mundo. Y en el versículo 8 hace mención a los príncipes de este siglo. Como lo mencioné, los príncipes de este siglo representan, puede ser gobernantes, científicos o intelectuales. Pero también la palabra príncipes en las Escrituras hace referencia a otro tipo de seres. También está hablando de Satanás y todas sus huestes. Recuerden que Satanás, que es conocido como el Dios de este siglo, y los demonios del infierno, estamos hablando de los demonios que están ayudando a Satanás, que son las potestades y los principados, también están operando en esta tierra. Y cuando Cristo reveló su obra allí en la cruz, la mente de los demonios fue perturbada, fue confundida. Y esta constituye una importante revelación de las ilimitadas habilidades que tiene Satanás para anticipar las acciones de Dios Todopoderoso. Satanás va a estar aquí influenciando en el mundo para que se puedan desarrollar filosofías distintas que alejen a las personas de la verdadera sabiduría de nuestro Señor. Y eso hay que tener cuidado, en especial de las corrientes filosóficas. Uno puede tener conocimiento científico por ahí que no te afecte, aunque claro, hay algunas teorías de ciencia que tratan de decir de que la creación no existe, de que Dios no existe, pero nosotros pues con criterio tenemos que entender, y a través también de nuestra fe, que pues Dios es el creador de todo. Entonces, la sabiduría verdadera es la que viene de Dios, no la que está en el mundo. Un segundo punto que es necesario que nosotros comprendamos es el siguiente. La sabiduría de Dios es conocida solo por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, por favor, leamos 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 11. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 2, 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No podríamos imaginar, hermanos, todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y también para la eternidad. Sabemos muy bien ya, por las profecías, que Dios va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, y que nosotros viviremos con el Señor para siempre. Mientras tanto, en esta tierra,
Espíritu Santo que está dentro del corazón de cada creyente va a ser quien nos consuele, nos fortalezca y nos guíe para que nosotros podamos encontrar la verdadera sabiduría. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocer la sabiduría de Dios. Y como el Espíritu Santo está dentro del corazón solo de los creyentes, es por eso que solo los cristianos pueden entender la sabiduría de Dios. Aquella persona que no ha conocido a Cristo, no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no puede comprender la sabiduría de la palabra. Entonces, nosotros al saber el futuro maravilloso que nos espera, este futuro eterno, tendríamos que tener entonces la esperanza y el valor para seguir adelante en esta vida, para poder aguantar todas las dificultades que se nos presenten y evitar que nosotros podamos caer en depresión o ante las tentaciones podamos caer en pecado. El versículo 9 menciona esta frase: cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y estas expresiones implican las vías del conocimiento. Existe un tipo de conocimiento perceptual que se capta a través de nuestros sentidos. Los principales sentidos que nos ayudan para aprender algo son el ojo, la vista y el oído. A través de la observación, con nuestra vista, o de la experiencia auditiva, nosotros aprendemos cosas. Pero también existe una experiencia conceptual. Nosotros captamos su conocimiento a través de nuestros ojos y nuestros oídos, pero eso llega a nuestro corazón. En corazón no estamos hablando de nuestro corazón espiritual, que es representado por nuestra mente. Entonces, a través de nuestra razón y de nuestra curiosidad intelectual, nosotros vamos a asimilar ese conocimiento que llega a nosotros. Y a través de nuestra percepción espiritual, que ya vendría a formar parte de nuestros sentimientos como el amor, vamos a poder ya engranar ese conocimiento a nuestra afinidad moral. Entonces, debido a que el conocimiento de las cosas de Dios es más de naturaleza espiritual que intelectual, no debería haber base para que nosotros admiremos, digamos así, a una persona que salga a predicar o que salga a exponer grandes palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque si bien puede haber parte de su esfuerzo de la persona para poder aprender de la palabra, esa capacitación no es únicamente de esa persona, sino que esa capacitación se le ha dado ¿a quién? El Espíritu Santo. Amén. Ahora, si esa capacitación se la pudo haber dado a una persona X, también te la puede dar a ti. Amén. Amén. Pongamos ejemplo en la Biblia a dos apóstoles. Pablo era una persona muy instruida. Tendría un equivalente actual a un PhD, es decir, un doctorado. Y él tenía un doctorado en teología. Miren qué nivel de conocimiento tenía Pablo. Y pues estamos leyendo ahorita una de las cartas de Pablo. Pero había otra persona que no tenía instrucción, que era pescador. No estudió, pero así fue también instruido en la palabra y predicaba muy bien. Ese fue Pedro. Entonces miren, los dos contrastes. Pablo muy bien instruido. Pedro que de repente apenas sabía leer y escribir. Pero los dos fueron usados de igual manera por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Entonces, si tú de repente no tienes mayor capacitación según tú, también puedes ser usado por el Espíritu para llevar la palabra del Señor. Amén. Ahora, volviendo a la carta de Pablo, lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que en este pasaje habían cosas que el ojo no había visto. Y es que hay ciertas cosas que no pueden ser percibidas por medio del ojo humano. Nosotros percibimos mucha información a través de nuestros ojos, ¿no es cierto? Los colores, diseños, formas, etc. También podemos aprender a través de nuestros oídos.
Es la forma en la cual nosotros podemos captar los conocimientos humanos. Pero Pablo nos decía que hay ciertas cosas que no se pueden captar ni por el oído ni por el ojo. Y también nos decía y esas cosas tampoco suben al corazón del hombre, nos decía Pablo aquí. Es decir que estas cosas de Dios no las vamos a entender únicamente por leer la palabra. Cuando uno quiere aprender de la Biblia, no vaya de frente a leer las Escrituras, sino antes de ponerse a leer las Escrituras, pida en oración que el Espíritu Santo lo instruya y que le permita comprender lo que está en la palabra. Pídele a Dios que te ayude a entender la Biblia. Así tengas poca instrucción, así digas, no, ya soy viejito. No, Dios te puede instruir en la palabra, pero pídele al Señor que lo haga. Amén. Entonces, a través de eso, entendemos que la palabra no vamos a entenderla únicamente a través de reflexión, de pensamiento o de razonamiento, que si bien influyen, intervienen, pero no va a quedar ahí. El ejercicio para poder comprender la palabra del Señor no va a estar solamente a nivel intelectual, sino espiritual. Y en eso te va a guiar el Espíritu Santo. Pero para eso, pídele a Dios que te guíe. Amén. Amén. Ahora entonces Dios está preparando a su pueblo para que también exponga la palabra. Tú también asume ese desafío, hermano. En el versículo 10, un poquito más adelante, nos dice que Dios nos reveló estas cosas. Y dos elementos son indispensables para conocer las cosas de Dios. Uno es la revelación de Dios a través del Espíritu. Como tú ya eres creyente, el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces, a través del Espíritu Santo es que Dios va a revelar la sabiduría de la Escritura en ti. Pero también tiene que haber una respuesta espiritual apropiada de parte de cada creyente. Tiene que haber de tu parte el esfuerzo para leer la palabra. Porque si lees la palabra solamente los domingos, no vas a poder instruirte en la sabiduría de Dios. Dios te está dando todo, pero tienes que poner de tu parte para que también puedas entender esa sabiduría. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí es sencillamente que uno no puede recibir la sabiduría de Dios ni por el ojo ni por el oído, sino que el Espíritu Santo es el que nos lo va a enseñar. Hay ciertas cosas de la Biblia que de repente nosotros podemos aprender con nuestro razonamiento, con nuestro intelecto, ¿no? Tú puedes aprenderte el nombre de todos los profetas, te puedes aprender de memoria la historia de David o de muchos de los héroes bíblicos, ¿no es cierto? Puedes aprenderte incluso los versículos poéticos del Salmos, te lo aprendes de memoria, muy bien, pero si solamente es conocimiento, queda únicamente en tu mente. Lo que quiere Dios es que la palabra no quede solamente en tu mente, sino que la palabra también esté en tu corazón. Amén. Que no aprendas solamente los nombres, fechas, eventos, sino que aprendas el mensaje, la enseñanza, la lección, y que esa lección la apliques ¿en qué? En tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y está manifestando su enseñanza a través del Espíritu. Lo profundo de Dios, que también está mencionado aquí en estos versículos, se refiere a una naturaleza insondable, es decir, una naturaleza muy profunda, muy amplia, que Dios tiene, y el maravilloso plan que Dios tiene para tu vida. Ya desde el inicio, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, ya nos está manifestando todo el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquellos que creen en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que van a poner su fe en Él, van a saber ya que son salvos. Este conocimiento, sin embargo, no se sabía hasta que Cristo vino a la tierra. Y es un conocimiento que no lo tienen las personas hasta que acepten el mensaje de la salvación. Ahí está el punto donde tú puedes intervenir. ¿Y qué pasa con aquellas personas que aún así tú le prediques el Evangelio y no quieren recibir
ese mensaje, se considerarían, de acuerdo a la Biblia, como necios. Una palabra para decir torpe es alguien que no quiere aceptar la verdad. Sí, y por más sabio que sea la persona o por más intelectual que sea, por más que sea filosófico, por más un filósofo, por más científico grande que sea, haya descubierto otro planeta, haya ganado un premio Nobel, no sé, por más reconocido en el campo intelectual que sea esa persona, si no recibe la palabra de Dios, no quiere entender ese conocimiento de la sabiduría de Dios, la palabra lo llama a esa persona necio. Así es la palabra. Ahora, igual que los pensamientos de cada uno, nosotros tenemos que tener, como hemos visto también en la prédica la semana pasada, un mismo sentir en Cristo. Todos tenemos que tener esa fe única en nuestro Señor Jesucristo como hermanos. Y así nosotros estaríamos alineados con la mente de Dios. Un tercer principio, hermano, que debemos entender es el siguiente. ¿Cómo podemos recibir la verdadera sabiduría? Y hemos visto que la sabiduría verdadera es de Dios. Pero ahora tú dices, pero ¿cómo puedo tener esa sabiduría para mí? Esto nos lo explica 1 Corintios 2, del 12 al 13, que dice lo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces, ¿quién te va a enseñar la sabiduría de Dios? ¿El profesor en la universidad? No, El ¿cierto? Espíritu Santo. ¿El YouTube? No. ¿Tu pastor? No, incluso, ¿ah? El Espíritu. Porque el pastor puede enseñarte aquí en el templo, pero si tú no permites que el Espíritu Santo te guíe, tampoco vas a recibirlo. Vas a entrar por oído y vas a salir por el otro. Entonces, para recibir la sabiduría de Dios, debemos ¿qué? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Pero también tienes que poner de tu parte. ¿Cómo? Estudiando, no dije leyendo, dije estudiando diligentemente la palabra. Y estudiar significa pues hacer anotaciones, leer un mismo versículo varias veces. De repente puedes utilizar algún recurso como algún libro de comentario, pero me vas a decir, pastor, yo no tengo plata para comprarme un libro de teología, no puedo comprar un libro de comentarios. Te digo, hermanos, que ahora, gracias al internet, muchos de esos recursos están gratuitos allí en la red. No sabes manejar internet, tienes un sobrino que te puede ayudar, hijo o sobrino, ayúdame a descargar esto. Te lo imprime y tienes ahí tus anotaciones. O sea que no hay excusa. ¿Ya? Amén. Tenemos que meditar en la palabra, orar por la sabiduría, buscar la sabiduría con todo nuestro corazón. Y Dios desea que la sabiduría sea para todos sus hijos. Dios no quiere que la sabiduría se quede solamente en el pastor, los profesores de escuela dominicanos, los misioneros, no. Dios quiere que la sabiduría sea para todos los creyentes, también para ustedes y para ti que me estás escuchando en el video. La sabiduría entonces está disponible para todos los creyentes que buscan la palabra de Dios y que piden la iluminación del Espíritu Santo. Ojo, ahí está la clave. Para que encuentres tú la sabiduría de Dios, pide la sabiduría a Dios para que el Espíritu Santo te guíe y también búscala. Esos dos elementos son importantes. Ahora, esta sabiduría no debemos limitarla según nuestras preferencias. Es decir, no escojamos solamente una parte de la sabiduría diciendo esta sí y la otra no. No, yo no quiero esa sabiduría. Tienes que aplicar en tu vida toda la sabiduría que viene de Dios. Y así esa sabiduría va a ampliar tu entendimiento del mundo. Te va a ayudar en situaciones difíciles. Te va a ayudar a tomar las decisiones de tu vida.
¿Hago esto o no hago esto? ¿Emprendo este negocio o lo otro? ¿Me voy a casar con esta persona o con la otra persona? Me voy a casar, jovencito, pasó todo para los jóvenes. La sabiduría de Dios te dice que no te cases con un no creyente. ¿Te dices o no la palabra? Y lo primero que hace la jovencita buscándose ahí un filisteo, una persona que no conoce a Cristo. ¿Y qué te dice la palabra? No, Señor, yo lo voy a convertir. ¿Convertir? Después la jovencita cristiana está en la discoteca con el otro chico, ¿o no? ¿Se lo han visto ustedes? Lamentablemente pasa. Por eso que la sabiduría de Dios no es selectiva, es completa, es íntegra. Pero el Espíritu Santo pues nos ayuda a interpretar esas cosas espirituales. Y nos dice la palabra que es lo espiritual a lo espiritual, es decir, las cosas espirituales para la gente espiritual, ¿cierto? Y pues esta palabra también nos describe varias vías a través de las cuales esa palabra de Dios puede llegar a nosotros. Una ya hemos visto que es la Biblia. La oración también es una manera en la cual nosotros podemos encontrar la sabiduría espiritual, porque a través de ella nosotros nos estamos comunicando con Dios. Y un cuarto principio que quiero que aprendan también, hermanos, es el siguiente: diferencias entre el hombre natural y el hombre espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, nos da la siguiente enseñanza. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es el hombre natural? Es aquel que no ha sufrido ninguna transformación espiritual. Es decir, ha pasado por su ciclo natural de la vida, como te enseñaron en la primaria. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿no es cierto? Es el ciclo natural. Pero hay un elemento de ese ciclo que no lo tiene esa persona natural, que no ha nacido de nuevo y no ha aceptado a Cristo. Un hombre espiritual que ha nacido de nuevo ya no tiene ese ciclo natural de nace, crece, se reproduce y muere, sino el hombre espiritual nace, crece, se reproduce, pero por ahí en algún momento nace de nuevo, muere carnalmente y va a la vida eterna. Ese es el ciclo espiritual, la persona que ha aceptado a Cristo. Entonces, este hombre espiritual, nacido de nuevo, tiene, ustedes ya saben, la presencia del Espíritu Santo dentro de su corazón. Amén. Y por lo tanto, deja de ser un hombre natural para convertirse en un hombre espiritual que es hijo de Dios, porque ha sido engendrado por el Espíritu de Dios a través de ese nuevo nacimiento. Amén. Y al ser un verdadero hijo de Dios, entonces va a recibir la mente de Cristo. Es decir, que la mente carnal que tenía ese cristiano debería quedar subordinada, es decir, debería quedar por debajo o al costado, porque debe de gobernar dentro del cristiano la mente de Cristo. Entonces, en esa nueva criatura, ya no opera la voluntad de la carne ni la voluntad del mundo, sino debería de operar la voluntad de Dios. Eso significa que incluso tu ego o tu yo personal debería quedar de lado, porque tú ya no estás pensando en tus propios intereses, sino en cumplir la voluntad del Señor. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, está ocupando allí su lugar, deberíamos de hacer la voluntad de Dios, deberíamos de obedecer a Dios, deberíamos de amar al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que Dios espera para nosotros y es lo que va a marcar una diferencia entre una persona carnal y una persona
espiritual. Cuando la Biblia menciona aquí a este hombre natural, ya hemos visto que se refiere a una persona que no ha sido salva. Y hermanos, así es como todos nosotros hemos nacido en este mundo. Ahorita de repente, si has recibido a Cristo, eres un hombre espiritual o mujer espiritual. Pero antes también eras un hombre natural, muertos a nuestros delitos y pecados. Así éramos antes de conocer a Cristo, sin ninguna capacidad de poder ser salvos, sin ninguna capacidad de poder comunicarnos con Dios. Así éramos antes. E incluso antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Y lo que Pablo dice aquí acerca del hombre natural es que no percibe las cosas que son del Espíritu. Incluso las cosas del Espíritu para él son locura. Por eso es que cuando de repente tú le has predicado la Biblia a uno de tus amigos, ¿qué te han dicho? Por ahí de repente te han dicho que eres loco, ¿sí o no? Porque como estos locos creen en Dios que va a venir en el fin del mundo, ¿te han dicho o no? Seguramente, o tal vez has escuchado a otras personas que le han dicho eso. A mí, por ejemplo, me han dicho desde fanático, loco, extraterrestre en los canales de YouTube que tengo. Y es así, porque la gente que no conoce a Cristo cree que nosotros estamos locos. La palabra lo dice, que para él son locuras, porque no las puede entender. ¿Por qué? Porque la palabra, y lo dice ahí, no se interpreta con el razonamiento, sino ¿con qué? Con el Espíritu. Ahora, si por ahí alguien que nos está viendo no es cristiano, parece o podría decir que lo que estamos hablando en este momento es algo insensato. ¿No es cierto? Y es lo mismo que mucha gente pensaba de repente en los tiempos de Cristo. Incluso los mismos judíos no comprendían el mensaje de nuestro Señor y lo rechazaron. En contraste, la palabra espiritual hace referencia a que el cristiano tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y nos dice también la palabra que ese ser espiritual, el creyente, juzga todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que puede comprender estas cosas espirituales. Pero como continúa diciendo también en estos versículos, nos dice que nadie puede juzgarle a él. ¿Qué significa que? Justamente el creyente muchas veces no va a ser comprendido por la gente natural. El hombre espiritual, o aquella persona que ya tiene la salvación, aparece aquí en estos versículos en un claro contraste, o mejor dicho, una clara diferencia con el hombre natural. En el creyente habita el Espíritu. El Espíritu le ayuda a entender la verdad divina. Pero a su vez, nosotros los cristianos, por eso, muchas veces vamos a ser incomprendidos por las personas naturales. Y esto que no te desanime, hermano. No te desanimes si de repente tú sales a compartir la palabra y alguien no te comprende o no te quiere entender o te rechaza. Tú sigue adelante compartiendo la palabra. Amén. Amén. Ya casi para terminar, el versículo 16 nos dice: ¿y quién conoció la mente del Señor? ¿Quién me instruirá? ¿Quién nos puede instruir acerca de Dios? El Espíritu Santo. Ahora, ¿nosotros podríamos enseñarle algo a Dios? No es cierto. Pero Él sí puede revelarnos a nosotros las cosas espirituales. El Espíritu nos puede revelar a nosotros las cosas espirituales hasta que nosotros ya podamos desarrollar esa mente de Cristo. Y nos dice acá entonces, ese es nuestro desafío, este es nuestro objetivo, nuestra meta, que nosotros a través de nuestro crecimiento espiritual e ir adquiriendo progresivamente la sabiduría espiritual, nuestra mente se debe de asemejar, es decir, que nuestra mente va a ser parecida a la mente de Cristo. Amén. Uy, tú dirás, pero entonces estamos súper lejos. Es cierto, no vamos a poder alcanzar la mente de Cristo en toda su magnitud, ¿no? Pero hay que tratar de acercarnos lo más posible.
Entonces Pablo aquí presenta en estos últimos versículos de este capítulo 2 de 1 de Corintios dos clases de seres humanos: el ser natural y el ser espiritual. Ya hemos visto que el hombre natural no ha conocido a Cristo, es el ser que ha descendido de Adán, nacido en un mundo con una naturaleza pecaminosa, con una propensión e una inclinación natural al pecado, al mal. Y eso es lo que puede lograr esa persona. Sin Cristo solamente la persona va a estar inclinada hacia el mal. Entonces no podemos esperar mucho de la persona natural. Y muy probablemente cuando tú lleves la palabra a esa persona natural, ¿qué es lo que te podría decir? Yo vivo y actúo como yo quiero. Yo vivo y actúo lo mejor que puedo. Te van a decir así. Para él, esa va a ser su verdad. Pero nosotros somos, los que hemos creído a Cristo, personas espirituales. Nosotros podemos comprender entonces las cosas porque tenemos un discernimiento con un criterio especial que viene del Espíritu. Y ese conocimiento va a resultar que nosotros seamos incomprendidos, hermanos. Porque tenemos una forma diferente de pensar. Vamos a ser incomprendidos o rechazados incluso por tus propios familiares, personas cercanas. Pero tú sigue adelante en tu camino. Esa es pues entonces la diferencia que existe entre el hombre natural y el hombre espiritual. Para terminar y para que reflexiones, dos preguntas. ¿Cuál es el tipo de sabiduría que quieres tú para tu vida? Piensa. ¿Qué tipo de hombre o mujer quieres ser? ¿Natural o espiritual? Tu destino eterno está en la decisión que tomes en este día. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu enseñanza. Gracias Señor, porque tú has alcanzado el corazón de los creyentes para que a través de la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo podamos permitir que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que a cada uno de los creyentes que nos están escuchando, el Espíritu Santo pueda obrar dentro de nosotros para que podamos así seguir desarrollando y buscando la sabiduría que viene de lo alto. La verdadera sabiduría que nos permite andar en este mundo de acuerdo a tu voluntad y no desviándonos por las corrientes malignas, nocivas que el mundo nos ofrece. Señor, permítanos que podamos nosotros crecer cada día en ti. Padre Celestial, líbranos de todas esas corrientes que nos rodean, que no nos ataquen ni a nosotros, nuestra familia, a nuestros hijos y personas que amamos. Guíanos siempre, Señor, dentro de tu voluntad. Provee de las cosas que necesitamos también en este mundo cada vez más complicado y convulsionado. Guía, Padre Celestial, a nuestras autoridades para que mejoren también la situación política o económica de nuestros países. Amén. Cuida de nuestros pasos, Padre Celestial. Te damos honra y gloria a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.